Hola profesora, mi nombre es Baruch, soy alumno de MT94 y una de las principales cosas que aprendimos en este curso eran las aplicaciones de los amplificadores operacionales. Algunos de las aplicaciones donde yo he podido detectar el uso de estos es para el acondicionamiento de señales en la empresa y dentro de las maquinarias, donde personalmente yo he utilizado más los amplificadores operacionales es para las señales de comunicación o de un sensor, de un dispositivo que controla señales más finas. Una señal más fina podría ser la de un sensor de temperatura, y para esto tendríamos que tratarla. ¿A qué se refiere con poder tratarla? Significa que poder yo utilizar la señal bruta de un sensor para poder meterla dentro de un sistema, pero dentro de los rangos donde yo las pueda eh, detectar y leer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo las pueda meter a mi sistema, las meto por un amplificador operacional y ya esté dentro de los rangos. Digamos que si un sensor de temperatura me trabaja en 0.5 milivolts, pues yo lo puedo meter a un amplificador sumador y le sumo un voltaje para que ese voltaje ya pueda ser más visible en un detector de temperatura, ¿no? Bueno, uno de los principales que hicimos aquí nosotros fue el del no inversor. Pero, ¿qué es un no inversor? Ah, pues muy fácil. Aquí como lo tenemos en nuestra simulación, pues que quiere decir que el sumador no inversor es aquel que entra a la señal de entrada y en la de salida tenemos una variación diferente, a la cual tenemos, digamos, si tenemos 5 volts y le tenemos un voltaje de entrada de 2 volts más, pues la de salida me va a dar 7 volts, como lo marca aquí, ¿no? Uno de estos se llama no inversor porque la señal no cambia entre uno y otro. Aquí es donde podemos ver que estamos haciéndolo de manera correcta, y esta sería una de las gráficas que me podría comprobar el funcionamiento. El siguiente que tenemos es el de instrumentación. Vamos a poner a correr esto y aquí podemos ver un amplificador de instrumentación. Principalmente está hecho a base de otros amplificadores, y está diseñado para tener una impedancia de entrada alta y un alto rechazo al modo común en una medida del rechazo que ofrece la configuración de entrada de voltaje común. Estos ya son amplificadores que personalmente yo no he utilizado, pero que son de los más completos. Nuestro siguiente que tenemos es un derivador. Este me gusta mucho. En este podemos ver que la señal es un poco más burda, ¿no? Digamos que de la entrada, este cumple como tal con su nombre, deriva el voltaje de entrada. Un amplificador derivador, también llamado amplificador diferenciador, realiza la función matemática de la derivación. Es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. Y el circuito es como lo tenemos en esta parte. La gráfica, como se dan cuenta, es muy extraña porque está derivándome la que tiene de entrada. El amplificador de derivación presenta el problema de que si por la entrada, además de la señal de entrada, ingresa una señal de ruido de alta frecuencia, la señal de ruido es amplificada más veces que la señal de entrada. Entonces aquí hace meramente su función. Procedemos a seguir con el siguiente, que tenemos un amplificador seguidor. En este meramente sigue el voltaje de señal que tenemos a la entrada. Este lo he visto mucho cuando nosotros queremos mantener los valores de lectura iniciales. ¿En qué casos podría hacer esto, no? Digamos que yo tengo un sensor muy sensible, ¿no? Tengo un sensor de temperatura de una cámara mmm, de termofusión, donde yo tengo que leer mi sensor, pero bajo ninguna circunstancia podría arriesgar esa lectura. Entonces yo le pongo un amplificador y ese amplificador me dé la señal que me da el sensor. De esta manera yo conecto al sistema el amplificador más no el sensor directamente. En estas aplicaciones podrían verse dispositivos muy delicados, ¿no? Para que yo no toque la señal directamente y no pueda eh, distorsionarla. Entonces así es como podemos ver un amplificador o seguidor. Simplemente hace lo mismo de entrada, es lo mismo que tiene de salida. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos un sumador inversor. Este es uno también que me agrada. En este sumador inversor, pues
como lo dice su nombre, suma el voltaje de entrada con el de salida. Bueno, suma al voltaje de entrada y aparte de todo me lo invierte 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo voltaje inicial positivo, me lo pasa a negativo y aparte le suma el otro voltaje. Entonces en las gráficas pues ya se puede ver desfasada. Entonces es muy visual, bastante visual. El siguiente que tenemos, tengo un restador. Pues aquí ya tenemos mis gráficas. ¿Qué es lo que hace este? Me restan los valores de las resistencias de las entradas a la inicial. Esta no hay gran situaciones. Digamos que yo tengo un sensor. Ocupamos las situaciones de los sensores porque es de las más utilizadas. Entonces, en un sensor, si yo tengo un sensor que tiene la señal muy alta y mis dispositivos de lectura tienen una señal muy baja, pues en vez de tratarlo de otra forma, le pongo un amplificador operacional que sea restador. Entonces lo llevo a los rangos donde mi lector, ya sea un Arduino, ya sea un PLC, ya sea un PIC, cualquiera de esas situaciones, lo pueda leer. Lo llevo a los parámetros donde lo puedo manejar y así ya poder controlar mi sistema. En muchas de las situaciones, a veces los sensores que son más comerciales no siempre tienen los rangos de funcionamiento que nosotros queremos. Entonces siempre hay que buscar la ayuda de amplificadores operacionales para de este modo poder tratar las señales, poder manejarlas a nuestro sistema y poder convertirlas. Eso es uno de los principales usos que yo puedo ver dentro de ellos mismos y de esta manera siempre continuar eh, pudiendo utilizar cualquiera de cualquier sensor, incluso de un sensor de salida, de uno de entrada, o sea, y ayudarnos y no poder convertir cualquier sistema a un sistema automático con base en el manejo de las señales. Entonces, estos son de los principales usos que yo puedo encontrar, donde en mi trabajo los pude aplicar y de esta manera podemos seguir utilizando y expandiendo nuestros sistemas mecánicos o electrónicos o que al cual tengamos que manejar una señal y convertirla.